que veríamos esta semana, probablemente haya que reponer el sábado, tiene que visitar para ver, no puedo explicar, para ver el poco lineante y la próxima semana tratar de que en 2 clases podamos ver anticoagulantes todos, y con eso, si ya no quieren venir el jueves, esa es la idea. Ahora, si no se van a ir o no terminamos, tendremos que pasar clases el jueves, ¿no? Los de viernes ya nos dijeron directamente que no van a venir, así que estoy tratando de comprimir un poco para no dar clases el próximo día. Pero bueno, con ustedes, como estamos atrasados, hay que ver. Ahora, si logramos avanzar de acuerdo al plan, no hay problema, vamos a hacer esta semana con 3 clases, quedaría un sábado para médicos ingredientes y 2 clases más para coagulantes y sobre todo de a la vuelta de la vacación hay que terminar de ver el mayo para el segundo paquete, ¿no? Así que va a tener que, vamos a tener que seguir viendo a la vuelta de la vacación, tal vez alguna clase adicional y los prácticos. Eso va a ser después de la vacación, ¿no? Para no perjudicar a los que ya se fueron. Bueno, empezamos con el tema de diuréticos que requiere que se repase el mecanismo de acción de reabsorción de sodio a nivel de los distintos elementos de azúcar. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es repasar el mecanismo y ver el diurético, como para que antes de años anteriores daba todos los mecanismos de repaso, cuando iba a ver el diurético se le olvidaba el mecanismo. Entonces, para no perder tiempo, directamente el mecanismo de reabsorción de cada segmento de círculo y el diurético que corresponde. Vamos a repasar 4 o 5 conceptos importantes de biología renal, porque esto se trata de integrar la farmacología, la fisiopatología que están viendo ustedes, para que puedan englobar, digamos, el concepto del uso de diuréticos con respecto a las personas renales. Entonces, primero el repasito de la fisiología y después arrancamos con bueno, estructura. Esto es anato e histología, ¿no? ¿Cómo se compone el glomérulo? La nefrona se compone de una cápsula de óvulo que pertenece al sistema tubular. Después tenemos la capita que recoge el filtrado glomerular. Se continúa con una primera porción del túbulo que se llama el túbulo monoclado proximal, que tiene 3 elementos, que se llama el S1, el S2 y el S3. Luego el túbulo clasina y tenemos una lanza de Henle descendente. Luego continúa esta asa de Henle, hace una pequeña curva a nivel del suelo de la papila, continúa con la asa de Henle ascendente, que tiene una porción fina que no nos interesa mucho, pero sí es la porción que es la gruesa, que nos interesa mucho porque ahí hay mucho recambio de mucha reabsorción de hierro. Luego tenemos otra porción que es el túbulo contorneado distal, y luego una última porción antes de desembocar en los tubos colectores, que son los que llevan hacia el fondo de las papilas renales, al final recuerden, el fondo de la médula renal. Estos tubos colectores recogen entonces a ese túbulo colector, lo que pasa por allí, y a nivel de todos estos elementos nosotros tenemos reabsorción de iones y mecanismos de acción. Entonces hay que recordar cómo se hace la reabsorción a este nivel. Previo a esto, para finalizar la constitución del glomérulo, recuerden que tenemos una arteriola aferente que es rama de la aorta y de las arterias renales, que se divide en todo un ovillo capilar y sale como arteriola eferente. Esta arteriola eferente que sale del glomérulo es la que acompaña su recorrido a estas nefronas hasta que termina. ¿Por qué estas arterias acompañan? Porque estas arterias son las que van a intercambiar el agua y los iones precisamente con los túbulos. Todo lo que se reabsorbe en los túbulos va a ir a parar o al intersticio o a la arteriola eferente. Todo lo que salga en exceso de la arteriola eferente se va a eliminar por los túbulos. Entonces estas arteriolas acompañan
sangre en su recorrido a la membrana. ¿De qué electronas estamos hablando? Recuerden que si hacemos un corte del riñón más o menos de esta forma, aquí yo tengo la corteza y esta es la médula, ¿no? En la corteza yo tengo electronitas como esta, pero que solo llegan hasta aquí. Pero tengo otras electronas que son las llamadas supracelulares, por encima de la médula, que son las que envían sus asas hacia la porción profunda de la médula. ¿Cuál es la importancia de la porción profunda de la médula? La porción profunda de la médula es la que está hiperconcentrada. Mientras más abajo vamos en la médula, mientras más cerca vamos de los cálices renales y del apéndice renal, más concentrado es el intersticio. ¿Por qué? Porque desde este tubo colector se tiene que reabsorber agua. Y el agua se va a reabsorber siempre y cuando aquí haya mucha concentración de iones, porque si no lo hay, no va a haber ósmosis para reabsorber el agua. Entonces, el principio que utiliza el sistema tubular es reabsorber los iones a nivel de los túbulos para mandarlos al fondo de la médula. ¿Vía qué? Vía arteriola efferente. Entonces, todo va a ir a concentrarse aquí. Va a estar tan concentrado que cuando el agua baje por el tubo colector, se va a reabsorber en presencia de antidiurética. Y con esa concentración es posible la reabsorción de agua. ¿Por qué hay que reabsorber el sodio de los diferentes niveles tumulares? Porque el sodio es uno de los elementos principales que determinan la osmolaridad del plasma. ¿Cuáles son los otros? ¿Quién además del sodio? La glucosa y un ion más chiquitito que contribuye menos, pero que es importante que se use. Entonces, no podemos perder el sodio, porque si perdemos el sodio, nuestro organismo se diluye. ¿Cuál es la concentración o la osmolaridad del plasma y de los líquidos protónicos? Aproximadamente de 280 a 300 miliosmoles por litro. Si perdemos la concentración iónica, esto baja, esto se diluye y esto genera alteración en las células. ¿Qué alteración? Si yo le saco iones al exterior celular y predomina el agua, como adentro de la célula yo tengo iones que van a reabsorber agua, lo que va a pasar es que esa célula se va a hinchar, se va a levantizar y puede estallar. Entonces tengo que tratar de mantener la osmolaridad plasmática dentro de los valores normales que giran alrededor de esto. Y como el sodio es uno de los principales contribuyentes para la osmolaridad plasmática, tengo un montón de mecanismos a nivel del riñón y a nivel de otros órganos, de otros tubos, por ejemplo, donde se secretan como el páncreas, como las glándulas salivales, como el intestino, etc., para tratar de reabsorber el sodio. Este mecanismo es el que nosotros vamos a estudiar ahora. El mecanismo de reabsorción de sodio a nivel de los distintos segmentos y con qué lo vamos a bloquear. Porque hay circunstancias como la hipertensión, como la insuficiencia cardíaca, como la cirrosis, como la insuficiencia renal, enfermedades que cursan con aumento de volumen, en el cual la única posibilidad de bajar el volumen plasmático es bloquear la reabsorción de sodio, que se elimine el sodio y que se lleve consigo el agua. De esta manera bajamos la volemia y entonces mejoramos el edema que van a producir esas enfermedades. El otro concepto importante es recordar cuáles son los mecanismos que determinan el filtrado glomerular, porque algunos sintéticos van a tener que ver con eso. El filtrado glomerular se produce cuando llega a la sangre por la llamada arteriola aferente y aquí va a aumentar la resistencia. Al dividirse esa arteriola en muchas arterias chiquititas, capilares, se va a aumentar la resistencia. Al aumentarse la resistencia va a aumentar la presión. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de que el plasma salga de los vasos sanguíneos e ingrese a la célula? Primero, hay un coeficiente de filtración, es decir, hay una constante
Si los dos riñones funcionan bien, la totalidad de los glomérulos funcionando juntos pueden filtrar 12.5 mililitros por minuto. Todos los minutos. ¿Pero por qué? Por cada milímetro de mercurio de presión arterial. Entonces, implica que cualquier cambio de presión puede modificar el filtrado. Lo normal es que la presión del capilar glomerular sea de 10 milímetros de mercurio. Entonces, multiplicando 12,5 por 10, yo tengo la tasa de filtrado glomerular que es de 125 mililitros por minuto. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Están recordando esto? ¿O no? Nada, ¿no? Biología, biología. Bueno, se filtran 125 mililitros por minuto. Lo multiplicaremos por 60 para ver cuánto se filtra en una hora. 6 por 5, 30, 15, 10. Esto se filtra en una hora. ¿Se orina esto? ¿Se orina todo esto? No, no tenemos 7.500 litros de líquido, 7.500 mililitros de líquido del plasma, ¿no? Tenemos 3,5 litros de plasma. Entonces, se filtra, pero después se tiene que reabsorber. ¿Cuánto se reabsorbe? El 99%. El 99% se reabsorbe. Entonces, solamente el 1% ello se va a eliminar. De 125 mililitros por minuto, yo voy a eliminar 1 mililitro por minuto. 125 se filtraron, pero 1,2 va a ser lo que realmente pase a formar parte de la orina. Los otros 124 mililitros se van a reabsorber. ¿Y a través de qué se reabsorben? Y a través de la reabsorción del sodio. Toda vez que se reabsorbe sodio y cloro, el agua acompaña a esos iones. Entonces, la reabsorción de cloro y sodio es necesaria para ir reabsorbiendo el agua que está filtrada. Yo no puedo reabsorber todo el agua que filtré porque me deshidrato en menos de media hora. Si tengo 3 litros de plasma y he filtrado 7 litros de plasma, quiere decir que filtré, reabsorbí. El 99% del filtrado se reabsorbe. Y solamente el 1% es lo que se elimina como orina. Esto hace que ustedes tengan que tener muy clara cuál es la cifra de la biopsia. ¿Cuánto se elimina por orina? ¿Cuánto se filtra? Es importante para saber cómo funciona el riñón. Obviamente, si filtra mucho menos de 125, significa que está funcionando mal. Igual que si filtra mucho más de 125 por minuto. Pero ¿cuánto se elimina por hora? ¿Cuánta orina yo debo eliminar como mínimo por hora? Como mínimo debo eliminar 50 mililitros en una hora. O sea, casi 1 mililitro por minuto, ¿no? Que es lo que dijimos que se va a filtrar. De lo que esté filtrado, lo que se va a reabsorber, ¿no? Si yo orino menos de 50 mililitros en una hora, estoy en oliguria. Eso significa que si estoy eliminando menos orina, estoy eliminando menos desechos. Y dentro de los desechos que más me importa eliminar están los hidrogeniones y el potasio, porque son 2 iones peligrosos para el organismo. Entonces, oliguria menos de 30. Otros autores dicen que, menos de 50. Otros autores dicen que si uno elimina menos de 3, o sea, menos de la mitad de lo que debiera eliminar por cada minuto, estamos en anuria. O sea, es lo mismo que si no elimináramos absolutamente nada. Otros hablan de oligoanuria, o sea, por debajo de 50 es peligroso. Yo tengo que eliminar 50 o más mililitros por hora. Por eso cuando hay un paciente complicado, con edema, con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal, está con una sonda de fiscal permanente. Y la enfermera tiene que ir cada hora a ver las sondas están graduadas, abre el cuerpo y el paciente.
Si después de 2 horas orinó menos de 80 mililitros, quiere decir que está en oligonuria, ha eliminado menos de 50 por hora. Entonces, a este paciente hay que hacerle algo para aumentarle la libre. Y en muchos casos, depende de las circunstancias, se puede dar un diurético para aumentar la eliminación de orina. Entonces, todo esto que vamos a estudiar sirve para aplicarlo clínicamente en estas circunstancias. Cuando mi paciente tiene oliguria, cuando mi paciente tiene edema, por cualquier causa, podemos utilizar los diuréticos para bajar la cantidad de agua. ¿Cómo lo bajamos? Sacando el sodio. Pero cuidado, porque el sodio es el componente esencial de la osmolaridad, entonces tampoco podemos perder demasiado sodio. ¿Estamos hasta acá? Otro concepto que ustedes tienen que recordar de fisiología renal es que muchas sustancias se filtran solamente por el glomérulo, se van absorbiendo o no, se eliminan. Hay otras sustancias que en vez de seguir esta vía, salen por la puerta del costado. ¿Qué es la puerta del costado? Lo que vimos en las primeras clases como bombas de aniones y bombas de protones. ¿Se acuerdan? Bombas son mecanismos de transporte a nivel de la parte media, obteniendo este doble túbulo contorneado proximal, que sirven para sacar determinadas sustancias. ¿Qué saca la bomba de aniones? ¿Qué saca? Ácidos, ¿no? Los ácidos son aniones. ¿Qué ácidos se eliminan por ahí? Ácido úrico. ¿Qué más? ¿Y medicamentos? ¿Esto es un ácido? La aspirina se elimina por ahí, ¿no? Los diuréticos también. O sea, fíjense cómo están compitiendo desde el baño, aspirina y diuréticos ya se pelean por salir. Y de hecho se pelean con el ácido úrico, ¿no? Ahora, ¿quién de los tres? Yo tengo un paciente con los 3 medicamentos, ¿quién va a salir por esa cuenta? ¿Quién se va a quedar? El que se quede va a ser el que produzca toxicidad, ¿no? O falta de acción, en el caso del calor que tiene que actuar acá, como los diuréticos. El diurético sale por acá para actuar acá, en el túbulo, y no puede salir, no actúa. Entonces, este aspecto diurético va a ser importante después para ver algunas de las interacciones de los diuréticos. Bueno, ahora tenemos ahí el mecanismo de reabsorción en cada uno de los elementos. Yo tengo diuréticos que actúan acá, a nivel del túbulo contorneado proximal. Tengo diuréticos que actúan aquí a nivel del alfa de Kegel. En este sector no actúa el diurético. Tengo diuréticos que actúan a nivel del contorneado distal. Tengo diuréticos que actúan a nivel del colector. Y tengo diuréticos que actúan a nivel del tubo colector. Y ya no es diurético principalmente, pero recuerden que aquí actúa la hormona diurética. Entonces serán aquellas sustancias que puedan bloquear la hormona para evitar que se reabsorba. Vamos a empezar con el primer segmento, túbulo contorneado proximal. ¿Qué pasa en el túbulo contorneado proximal? En el túbulo contorneado proximal es el primer segmento en donde vamos a reabsorber sodio y recuerden que las células no son cuadradas como están ahí, sino que son mectoneadas, ¿no? Porque ese borde, el mectón, aumenta la superficie de absorción. Igual que decíamos con el intestino, como si fuera una toalla, que seca más, absorbe más, porque si lo estiramos es una mayor superficie de absorción. Esta célula del túbulo contorneado proximal da por su lado basal al intersticio renal, y este intersticio renal tiene un acompañante que es la alveola eferente, que es la que se va junto con los túbulos hacia el final del fondo de la papila, y después vuelve y sigue como de la papila. Esta célula del túbulo contorneado proximal tiene contacto por su borde mectoneado con la luz del túbulo, y por esa luz vienen los iones que se han filtrado y que se van a reabsorber. En este caso nos vamos a ocupar exclusivamente de la reabsorción de sodio, pero no significa que acá no se reabsorba otra cosa. Ustedes se acuerdan que a nivel del capítulo 4 de fisiología han estudiado mecanismos de reabsorción, ¿no?
Y ahí habían estudiado el mecanismo de transporte activo, ¿se acuerdan? Un ejemplo típico es la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Con una TPA para entrar acá. Y estudiaron dos mecanismos de transporte activo secundario, uno de los cuales se llama cotransporte y el otro se llama contratransporte, ¿sí? Y había visto ejemplos. A este nivel, por cotransporte, se reabsorbe sodio con glucosa y se reabsorbe sodio con aminoácidos. Eso no lo vamos a estudiar. La glucosa que ha sido filtrada a nivel del glomérulo se reabsorbe a este nivel asociada al sodio. El sodio mueve un transportador y lleva como copiloto a la glucosa. O lleva como copiloto a algún aminoácido que se haya filtrado. ¿Se acuerdan que la orina no debe contener proteínas, no? Porque las proteínas son rechazadas a nivel del glomérulo por su carga negativa, entonces no deben pasar. Pero si alguna se filtra, estos mecanismos van a reabsorber esas proteínas. Si hay demasiado filtrado, como puede pasar en una lesión glomerular, donde hay lesión capilar o lesión de la cápsula de Bowman, entonces ahí sí las proteínas pueden llegar a aparecer en orina, porque le van a dar demasiada carga al túbulo y no va a alcanzar a absorber todas las proteínas. Entonces van a aparecer en la orina, lo cual es patológico. Entonces, esto pasa a este nivel. No lo vamos a utilizar ahora porque no estamos viendo fisiología. En fisiología es estudiar. Acá solamente vamos a ver el mecanismo de reabsorción de sodio para poder usarlo en la aplicación de cirugía. Y más adelante, aunque en este nivel también se produce, pero más adelante es más importante el mecanismo de reabsorción de sodio contra la eliminación de hidrogeniones o contra la eliminación de potasio. Eso va a ser más adelante, ¿no? En este nivel se produce, pero en menos proporción, así que tampoco lo vamos a desarrollar demasiado. Lo que sí nos importa a este nivel es que en el túbulo contorneado proximal, o sea, en todo este sector, se reabsorbe el 65% del cloruro de sodio y del agua que se filtra. O sea que es un sector muy importante, porque más de la mitad del filtrado ya se está reabsorbiendo ahí. Y lo que queda va a seguir por el tubo y se va a seguir reabsorbiendo hasta que solamente se elimine el 10%, perdón, el 1% de lo que se ha filtrado. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el mecanismo entonces. ¿Cómo viene el sodio por la luz para ser reabsorbido en este sector? ¿Viene bajo la forma de cloruro de sodio o viene bajo la forma de bicarbonato de sodio? Cualquiera de los dos va a ser reabsorbido a este nivel. ¿Por qué se reabsorbe el sodio? El sodio siempre atraviesa las membranas por diferencia de concentración. Quiere decir que yo necesito tener mucho sodio aquí y bajo sodio aquí para que exista una diferencia de concentración que favorezca el ingreso de sodio desde la luz hacia la célula. Pero para que esto ocurra, primero tengo que sacar el sodio de adentro de la célula. ¿Con qué estructura, con qué elementos yo saco el sodio dentro de la célula? Con la bomba de sodio y potasio, o sea, transporte activo primario, que requiere energía. ATP. El sodio lo saco de la célula y lo envío al intersticio, y del intersticio, por diferencia de concentración, va a entrar a los vasos rectos, que se llaman estas arteriolas eferentes que se van hacia abajo. Y obviamente se va hacia abajo junto con la sangre que va pasando. A medida que se va reabsorbiendo, se lo va mandando hacia el fondo de la médula renal. Esta salida de sodio se contrarresta con la entrada de potasio, como sabemos que hace la bomba. Y esta disminución de la concentración de sodio es la que llama a que este sodio que viene por el túbulo trate de entrar hacia la célula. El ingreso del sodio, en este caso, va a estar determinado por un mecanismo de transporte
tiene energía, porque ya se usó energía acá para generar la diferencia de concentración. Ahora directamente el aumento del sodio de este lado empuja el transportador guiado por la diferencia de concentración. Entonces, él ingresa a la célula. Pero como es buena gente, así como se lleva consigo a la glucosa y se lleva consigo a los aminoácidos, los ayuda a pasar. En este caso, el sodio ayuda a salir a un ion que no se puede quedar adentro de la célula. Ha sido formado, ha sido generado dentro de la célula, pero no se puede acumular dentro de la célula porque la va a intoxicar. Entonces hay que ayudarlo a salir. Y ese ion es el hidrógeno. Si ayuda a salir el hidrógeno, cambiamos carga positiva por carga positiva y no pasa nada, la membrana sigue siendo eléctricamente. Pero ¿a quién abandonó el sodio aquí? Al bicarbonato. O sea, dejó de ser bicarbonato de sodio para pasar a ser bicarbonato sodio, ¿no? Aquí. ¿Y qué hacemos con ese bicarbonato? ¿Lo vamos a resolver? No se puede, es muy grande. Entonces, como tal, no me puedo reabsorber al bicarbonato. Pero tengo una pequeña maña para reabsorber. ¿Cuál es la maña? El hidrógeno que ha salido se va a juntar a este bicarbonato inmediatamente porque sabemos que son afines y va a formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico sabemos que se constituye de dos elementos, dióxido de carbono y agua. Entonces lo que hace en este caso el ácido carbónico en la línea del túbulo es disociarse en los dos elementos, dióxido de carbono y agua. El agua se va a ir con la orina o con el filtrado y se va a resolver más adelante, en cualquier otro proceso. Pero el dióxido de carbono es un gas. Este gas, ¿ustedes creen que va a salir solamente dentro de la luz del túbulo? No, atraviesa las membranas. Entonces, se absorbe. ¿Y qué hago con este dióxido de carbono? Bueno, si es mucho el dióxido de carbono, va a atravesar todo y va a llegar a la sangre. Pero en cuanto pase por la célula, se va a encontrar con que dentro de la célula hay agua. Entonces se va a unir al agua. ¿Y qué va a formar cuando se una al agua? Ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se va a disociar en sus dos componentes, hidrogenión y bicarbonato. ¿Cómo reabsorbí este bicarbonato? ¿De manera directa? No, creando un nuevo bicarbonato dentro de la célula. Aquí el bicarbonato sí puede salir porque va a encontrar un transportador que lo va a sacar y lo va a devolver a la sangre. Y lo va a intercambiar por otro ion negativo que finalmente es el cloro. Lo mismo que pasa a nivel del glóbulo rojo cuando se transporta dióxido de carbono. Pero este bicarbonato que es tan gordo no puede pasar por esa membrana. Entonces, la única forma que yo tengo de reabsorberlo es unirlo al hidrógeno, formar ácido carbónico, esperar que se disocie en sus dos compuestos originales, dióxido de carbono y agua, reabsorber el dióxido de carbono y reconstituir ácido carbónico dentro de la célula. Y de la fracción de la ruptura, de la deshidratación de este ácido carbónico, surge bicarbonato, que ahora sí se puede reabsorber porque hay un transportador que lo va a sacar por este lado de la membrana, y el hidrogeno que lo vamos a cambiar por el sodio que está en la. ¿Alguna vez les dije que esta reacción la tienen que saber como el nombre de la novia, ¿no? O del novio, ¿sí? ¿No? Hay cifras que ustedes tienen que saber, ¿sí? A ver, Juliana, ¿cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? Bueno, así como sabes el nombre de tu novia, tenés que conocerla. Y tenés que saber que la osmolaridad son 7.5. Tenés que saber que el ácido úrico es 4.5 miligramos por decilitro y el potasio es 4.5 miligramos por litro. El problema está cuando cambia el número de novia, ¿no? Entonces ahí, si no lo asocian,
Pero lamentablemente, así como conoce el novio, la novia de la mamá o del papá, tienen que saber esto porque son conceptos básicos y elementales de medicina. Nadie les va a pedir que sepan cuánto estrógeno tenemos en la fase folicular, en la fase de la ovulatoria o en la fase progresacional. Eso no es elemental, eso para el especialista. Pero para ustedes, médicos generales, saber el valor de la osmolaridad, saber la reacción del ácido carbónico y bicarbonato, saber el valor del ácido úrico, del hemograma, eso es elemental, eso no puede no saber. Entonces, si no lo saben, tengan la preocupación esta tarde de llegar a su casa y ponérselo a estudiar, ¿no? Y asocienlo con lo que ustedes quieran, pero lo asocien con algo para que se inicie, para que se grave, porque no pueden llegar en ayuda del conocimiento. ¿Claro? Bueno, esta reacción se produce siempre en el organismo, sí o sí. Acá no, esto no es que es selectivo. Esta reacción se produce en todos lados. Pero siempre es lenta, excepto que exista alguien que la acelere. Y ese alguien que la acelere es una enzima. Y ustedes saben qué enzima es, ¿no? La anhidrasa carbónica. Entonces, yo tengo anhidrasa carbónica dentro de la célula para acelerar esta reacción. Y tengo anhidrasa carbónica fuera de la célula para acelerar esta reacción. Si no tengo anhidrasa carbónica, este proceso es lento. Pero recuerden que el bicarbonato que viene bajando por el tubo no se estaciona a tomarse un café a nivel del túbulo contorneado proximal. Sigue pasando. Y si la reacción no es rápida, no se va a resolver. Entonces la reacción tiene que ser muy rápida y en el corto trayecto del túbulo contorneado proximal, este bicarbonato debe reabsorberse casi en un 80%, que termina siendo un 40% después por otra causa. Pero más o menos alrededor del 60%, lo mismo que el cloruro de sodio, tiene que reabsorberse en ese sector. Si yo lo dejo pasar porque estoy muy lento, ya no se reabsorbe nunca más en los siguientes tiempos. Entonces, el lugar de reabsorción es este. Por eso la reacción tiene que ser acelerada. ¿Se comprende esto, chicos? ¿Se han entendido? En el lugar lo repetimos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ya. Si no quiere preguntar, tengo de la es un concluido. ¿Cómo termina la serie experiencia? ¿Eh? La serie experiencia. La anterior experiencia después se convierte en mega, ¿verdad? ¿Sí? O sea, da toda la vuelta. Ayuda a la reabsorción y después se va convirtiendo en vena, porque va a llevar los beneficios. Pero lo importante es que esta arteriola sirve para hacer el vehículo de todo lo que se está reabsorbiendo que tiene que ir abajo. ¿Por qué tiene que ir abajo? Porque cuando el sangre llegue al fondo de la célula, tiene que estar concentrado. Porque si no está concentrado, va a limpar agua de la médula y va a haber problemas. Entonces tiene que tener casi la misma concentración de iones que tiene la médula. Entonces hay que botar arriba todos los iones para que cuando baje esté bien concentrada, bien llena de iones. ¿Ya? Ahora lo vamos a ir siguiendo otra vez. Entonces, los diuréticos que actúan a este nivel tienen que impedir la reabsorción de sodio. Pero que quede muy claro que si no se reabsorbe el sodio, no se elimina el hidrogenión. Si no se elimina el hidrogenión, no se forma ácido carbónico. Si no se forma ácido carbónico, no se disocia. Y si no se disocia y no entra dióxido, acá adentro no hay nada de eso. ¿No? Entonces, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy perdiendo sodio, pero asociado al bicarbonato. Lo que pierdo es bicarbonato de sodio. Esta acción es la que tienen los diuréticos que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal. Me hacen perder bicarbonato de sodio. ¿Y cuál sería el mecanismo que utilizan estas drogas para hacer perder bicarbonato de sodio? Y lo más fácil es inhibir la anhidrasa carbónica. Si yo inhibo la anhidrasa carbónica, se acabó la reacción rápida en la luz del túbulo y se acabó la reacción rápida dentro de la célula. Entonces no le doy tiempo al túbulo contorneado proximal para que pueda reabsorber ese bicarbonato. El bicarbonato va pasando, pasa de largo
y se va a los segmentos bajos donde ya no va a hacer reabsorción. La inhibición de la enzima anidrasa carbónica es el mecanismo por el cual estas reacciones no se llevan a cabo de manera rápida y no se puede reabsorber el bicarbonato. ¿Cómo se llama el grupo de diuréticos? De lo cual hay un solo, bueno, hay más, pero el que más se utiliza en la acetazolamida, se llama inhibidores de la amidrasa carbónica. Y ese es el grupo que actúa a nivel del túbulo conformado proximal. Son, como todos los diuréticos, parientes de la sulfanida, o sulfanilamida, o como ustedes quieran, sulfonamida, la sulfa. El diurético se descubrió cuando se empezaron a usar las sulfas como antibióticos. Eso fue más allá, más o menos por la Segunda Guerra Mundial. Todos estos heridos, amputados que venían de la guerra, habían descubierto este antibiótico, les metían un polvito cristalizado, que era la sulfamida, y se inhibía la infección por gérmenes, sobre todo gran negativos, ¿no? Ya existía la penicilina, entonces eso completó el espectro de la penicilina. Pero tanto se usó la sulfamida que al final empezaron a ver que los pacientes que usaban sulfamida orinaban más. Y ahí vino a quien se le prendió la lamparita y se eureka. Entonces no será la sulfamida la que hay que mirar. Empezaron a estudiar y encontraron que la sulfamida tiene efectos diuréticos. Claro, el efecto diurético del antibiótico no es muy potente, pero aprovechando su estructura química se fueron fabricando los diuréticos. Por lo cual, todos los diuréticos son parientes de la sulfamida. ¿Qué importancia tiene reconocer estas familiaridades entre drogas? Que la sulfamida es un antibiótico altamente alergénico. Por suerte ahora no vemos alergia a la sulfa porque casi no se usa. Pero en la época del 50 y tantos, principios del 60, era un antibiótico tan usado que empezamos a tener muchas alergias a la sulfamida. En cambio ahora ya tenemos para la infección urinaria la ciclofloxacina, ya no usamos sulfamida, ¿no? La sulfa solo se usa en los niños, en enfermedades diarreicas y enfermedades respiratorias, o a veces en la tiroidea se puede usar, pero en general en un adulto muy pocas veces nosotros usamos sulfamida, sobre todo para infecciones urinarias que es el uso químico que tenemos, ¿no? Entonces, como usamos menos, vemos menos alérgicos y por lo tanto hay menos problemas. Ahora, ¿cuál es la historia si este paciente tiene que usar un diurético y es alérgico a la sulfamida? Y depende si lo necesita indefectiblemente o no. Si lo necesita, tendré que tratarle la alergia, pero por lo menos ya sé que si yo le interrogo al paciente y le pregunto, ¿tiene alergia a algún medicamento? Y él me dice, sí, a la sulfamida. Yo no puedo tomar Mastrix porque me da alergia. Ese paciente va a ser alérgico a los diuréticos. Si tengo que usar un diurético, ya sé que me va a hacer una reacción alérgica y lo cubriré con antihistamínicos, corticoides, porque ustedes ya saben que se trata de una reacción alérgica. ¿Sí? Pero es importante que sepan la asociación entre diuréticos y sulfamida. Los diuréticos, este diurético, la acetazolamida, tiene una cinética muy favorable, se absorbe muy bien por vía oral, tiene una acción corta, en realidad ahora vamos a ver por qué, y se elimina por este segmento. Aquí. Es decir, aquí se elimina y aquí actúa, prácticamente. En el mismo lugar por donde sale el túbulo renal, ahí es donde actúa. Su función, su mecanismo de acción, como dijimos, es inhibir la hidrasa carbónica y por lo tanto evito la reabsorción de bicarbonato y de sodio. Pero este sitio no es el único donde se reabsorbe el sodio. El sodio se reabsorbe acá, se reabsorbe acá, se reabsorbe acá. Entonces, si yo evito absorberlo en el túbulo proximal, lo que estoy haciendo es aumentar la carga de sodio al resto de los túbulos y hacer que el resto de los túbulos absorba más sodio. Eso es lo que no lo puedo frenar ahí al tejido tubular. Va a seguir corriendo y en los otros segmentos tubulares les voy a aumentar la oferta de sodio para que los otros
segmentos reabsorban más. Esto hace que si yo uso este diurético de manera prolongada, dejen de tener efecto. Porque yo bloqueo la reabsorción de sodio a este nivel. ¿Y qué hay con los otros niveles? Igual me van a reabsorber sodio. Entonces, este diurético solo sirve durante 24, cuando mucho, 48 horas. Después de esto, la bulimia vuelve a subir. ¿Por qué? Porque el sodio que no se reabsorbió acá, se reabsorbió más abajo. Y junto con el sodio se reabsorbió agua y otra vez vuelvo a tener el paciente hinchado de demasiado. Entonces, ¿de qué sirve esto? De muy poco. Sirve en situaciones agudas y no para eliminar precisamente el sodio. Sirve en situaciones en donde lo que yo tengo que eliminar es bicarbonato, donde tengo que perder el bicarbonato. Ahí es cuando más útil es mi diurético. O cuando tengo que inhibir la síntesis de bicarbonato, porque me está causando algún problema. En esas situaciones es cuando más útil es el diurético y no tanto para perder sodio y perder agua, porque para eso ya tenemos los que actúan más abajo, que son mucho más potentes. ¿Va a ser solamente a nivel del riñón el diurético? No. Si yo lo doy por vía general, va a ser en todos lados. Entonces, puede disminuir la producción de líquidos cefalorraquídeos. A ver, pregunta de anatomía del sistema nervioso, de fisiología. ¿Dónde se produce líquidos cefalorraquídeos? ¿En los plexos coroideos o en las velocidades aracnoideas? Ah, sí, con seguridad, en los plexos coroideos. ¿Qué es el plexo coroideo? Es un glomérulo. Es un glomérulo en miniatura, o sea, es esto, ¿no? Un montón de asas capilares. ¿Qué hacen esas asas capilares? Esos vasitos fabrican bicarbonato de sodio y lo botan al espacio donde está el líquido, ¿no? O sea, distintos espacios, ventrículos, se llama el septum, todo lo que es la médula, etc. Pero los plexos coroideos están acá arriba, ¿no? Entonces, el plexo coroideo fabrica bicarbonato de sodio y lo manda al líquido. Y junto con el bicarbonato de sodio, como el bicarbonato absorbe agua, se va el agua. Y así se forma el líquido cefalorraquídeo y así se forma el humor acuoso de la cámara anterior del ojo. Entonces, cuando yo tengo un exceso de producción de líquido cefalorraquídeo, si bloqueo la anhidrasa carbónica, esto disminuye. Y si disminuye esto, disminuye el líquido cefalorraquídeo. Cuando yo tengo un aumento de líquido en la cámara anterior del ojo, generalmente es porque no lo puedo drenar, no porque produzca en exceso. Pero si no lo puedo drenar, se me va a acumular, me va a empujar el ojo hacia atrás y me va a producir ceguera. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Glaucoma. Entonces, tengo que, si no puedo aumentar la excreción, el drenaje del humor acuoso, por lo menos disminuiré su producción. Y si el líquido del humor acuoso se produce de esta manera, bloqueo la anhidrasa carbónica, no elimino bicarbonato a la cámara anterior del ojo, no hay agua que le siga y no hay producción de humor acuoso. Entonces, sirve para otros usos. Por ejemplo, disminuir la producción de líquidos cefalorraquídeos y disminuir la producción de humor acuoso. El mecanismo es el mismo. Bloqueo la enzima que facilita la formación de bicarbonato al unirse el dióxido con el agua y formar el ácido tálico. ¿En qué entonces lo voy a usar clínicamente a este diurético? Ustedes ven que dentro de los usos del diurético no está la hipertensión, no está la insuficiencia cardíaca, no está la insuficiencia hepática. O sea, ninguna de las enfermedades edematosas que yo conozco, causas de edemas, y no está en ninguna de esas enfermedades. Porque precisamente no quiero bajar el sodio, lo que acá me interesa es usarlo para disminuir el bicarbonato. Entonces, en el glaucoma disminuyo la producción de bicarbonato y de humor acuoso. Si yo lo voy por vía general, como ocurre con la tetrazolamida,
también voy a tener efectos a nivel general. Pero yo solo quiero tratar el humor acústico. Entonces, tengo una presentación en gotas oftálmicas que lo doy solamente en el ojo. Esto me favorece a que no va a producir efecto general, solamente va a impedir la síntesis humoral por a nivel del ojo, ¿no? Este medicamento se llama dorzolamida y lo usan actualmente los oftalmólogos para disminuir la producción de humor acoso en los pacientes que tienen glaucoma. Recuerden que había otro mecanismo por el cual se trataba el glaucoma. ¿Cuál era? A ver, ¿qué drogas no usaban el glaucoma? Han estudiado todo autónomo, ¿no? Empatado hablando de glaucoma. Hemos estudiado prostaglandina y hemos hablado de glaucoma. ¿Y ahora no saben cómo se trata un glaucoma? ¿Qué necesito para tratar un glaucoma? ¿Qué es el psiquiatra o miótico? Miótico, porque cuando el iris hace esto, abre el conducto sistémico. Entonces, tengo que usar un miótico. ¿Qué drogas mióticas vamos a hacer? ¿Qué receptores hay en la pupila que producen mióticos? ¿Alérgicos o colérgicos? Mióticos, que no me digan. Los mióticos son estimulantes colinérgicos, los mediáticos son estimulantes alérgicos. Entonces, si yo bloqueo un alérgico, produzco mióticos, ¿no? Puede ser. O estimulo un receptor colinérgico y produzco mióticos. De las dos maneras se abre el conducto de Lewy de la mitad cerebral. ¿Sí? Ven que no registran, no capturan la esencia de lo que están estudiando. Voy a matar. Bueno, ya ni vamos a hablar de las constelaciones. Directamente vamos a decir. Glaucoma es uno de los usos locales de este diurético inhibidor de la ligasa larga. ¿En qué otra situación yo debería perder bicarbonato? Cuando tengo ¿qué desequilibrio ácido-base hace que yo tenga que perder el bicarbonato? Una alcalosis, ¿no? Porque tengo exceso de bicarbonato. Una forma sería disminuir la respiración, aumentar el dióxido de carbono, producir ácido, compensar. Y la otra sería perder el bicarbonato por el tiempo. Entonces, este diurético me ayuda a perder bicarbonato por el riñón. Por eso, una de sus indicaciones es la alcalosis metabólica. Y el bicarbonato y entonces equilibro el bicarbonato con el ácido carbónico y dejo de tener alcalosis. ¿Está claro? Ahora, si lo uso demasiado, ¿a dónde voy a llegar? Si pierdo demasiado bicarbonato, a una acidosis, ¿no? Pero como dijimos, es el medicamento que usa por corto tiempo, así que es muy poco probable que me produzca una acidosis. Pero si mi paciente ya está por ahí, puede ser que le produzca una acidosis. Hay situaciones en las que yo necesito tener bicarbonato en la orina. ¿Cuáles son? Primeros capítulos de farmacología, primer parcial. ¿Cuándo voy a alcalinizar la orina con bicarbonato? Cuando tengo que eliminar qué tipo de droga. Ácidos, porque ácido en ácido se absorbe, ácido en alcalino se elimina. Entonces, o le doy bicarbonato de sodio en el vasito al paciente, o le doy un diurético que produzca alcalinización de la orina porque evita la reabsorción de bicarbonato. De cualquiera de las dos maneras mi orina va a estar alcalina. Y los alcalinos aumentan, o la orina alcalina aumenta la eliminación de ácidos. Ejemplo, ácido úrico. Ejemplo, ácido acetilsalicílico cuando tengo una intoxicación con ácido. Entonces, alcalinización de la orina es otro uso clínico de esta droga. Y la tercera sería el mal de montaña agudo. ¿Alguien me puede explicar esto? A ninguno de ustedes extranjeros no me hablo de Cochabamba. Le hablo de los extranjeros que llegaron a Cochabamba, sobre todo si vinieron al paralelo desde agosto. ¡Ay, qué bonita la nieve del tsunami! ¡Vamos! Acababan de llegar del nivel del mar y se metieron a 5.000 metros de altura. ¿No les pasó nada cuando fueron allá?
¿Alguno ha ido o nunca han ido a ver la nieve del tsunami en agosto? No, yo fui cuando uno se quiere ir a Cochabamba y no está aclimatado a la altura, y pretende ir desde nivel del mar, presión atmosférica 770 milímetros de mercurio, a la punta del tsunami, 5.000 metros, menos de 600 milímetros de mercurio de presión atmosférica, lo que falta es oxígeno. Hay hipoxia. Y esta hipoxia, no respiramos oxígeno, es lo mismo que si yo lo encierro en una caja durante 2 días, ¿no? Al cabo de unas horas va a empezar a sentir la falta de oxígeno. ¿Y qué hace uno cuando te falta oxígeno? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Metemos una oxígeno? ¿Que puede empezar la caja? No me toca oxígeno, pero saco dióxido de carbono. Elimino dióxido de carbono. Entonces, esta reacción, dióxido de carbono más agua, para formar ácido carbónico, ya no la puedo realizar, porque lo que estoy haciendo es botar el dióxido de carbono. Por el contrario, el ácido carbónico que tengo se rompe en sus componentes, dióxido de carbono y agua, y me está dejando sin un hidrogenión, y lo que estoy juntando es bicarbono. Al perder hidrógeno estoy juntando bicarbono. Entonces, de esa forma yo adquiero una alcalosis. O la alcalosis no es lo que le pasa a los claustrofóbicos que se quedan encerrados en un ascensor. Se fijan, sensación de falta de aire. Hace 10 minutos están atrapados en el ascensor y ya sienten falta de aire. Entonces empiezan a respirar y empieza la alcalosis. Eso es la alcalosis de tipo respiratorio. Y esto es lo que le pasa a los pacientes que sufren de manera aguda a una altura de cabeza. No le pasa a los montañistas cerebres, porque no son ningún idiota, no se van desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros, 8.000 metros de nivel. Se van subiendo de a poquito, entonces el cuerpo se va adaptando. Pero si ustedes quieren subir de golpe, o acá todos los que son chilenos de acá, ninguno porque fue de Chile, hay una allá, que no le interesa el fútbol, otro por allá. Cuando ustedes se van a Chile por tierra,